El garaje estaba en penumbra. El único foco que colgaba del techo parpadeaba, iluminando apenas las sombras de cajas apiladas, bicicletas oxidadas y herramientas olvidadas. El aire olía a polvo y a aceite viejo, un aroma que llevaba años impregnado en esas paredes. Yo había entrado con la intención de buscar una caja con adornos de Navidad. Pensé que sería una tarea rápida, mover un par de cosas y listo. Pero el destino tenía preparado algo muy distinto. Al mover una vieja escalera contra la pared, sentí un crujido extraño en el techo del garaje. No era un sonido normal, era hueco, como si algo estuviera escondido allí arriba. Me quedé quieta, con el corazón acelerado, escuchando ese eco que resonaba en la madera. Curiosa, levanté la mano y empujé una de las tablas del falso techo. Al principio, apenas se movió, pero insistí con más fuerza. Y entonces ocurrió. Una caja de madera cayó con estrépito al suelo, levantando una nube de polvo que me hizo toser. El golpe resonó en todo el garaje, como si se tratara de un trueno. Me quedé de pie, inmóvil, mirando esa caja que parecía haber estado escondida allí por décadas. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Mi respiración era lo único que se escuchaba, entrecortada, ansiosa. Me agaché con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar. La caja estaba cubierta de polvo, con clavos oxidados que apenas sostenían la tapa. En un costado, se alcanzaban a ver unas iniciales apenas grabadas, MR. No reconocí esas letras de inmediato. Con manos temblorosas, la arrastré hasta el centro del garaje. La luz del foco colgante se reflejaba en la madera agrietada, dándole un aire lúgubre, como si guardara secretos que no querían ser descubiertos. Me senté en un banco de madera y la miré por unos segundos, dudando si debía abrirla. Algo dentro de mí me decía que ese hallazgo cambiaría mi vida para siempre. Era solo una caja, sí, pero una caja que había estado oculta, deliberadamente escondida, en un falso techo. Nada que se esconde de esa manera es inocente. Respiré hondo, me limpié el sudor de la frente y levanté la tapa con un chirrido metálico. Dentro había varias cosas. Un manojo de llaves antiguas, de distintos tamaños y formas, atadas con un cordel deshilachado. Un sobre amarillo, arrugado, con bordes quemados. Una libreta de cuero, con páginas gastadas y cubiertas de polvo. Mis dedos rozaron las llaves. Eran frías, pesadas, y cada una parecía contar una historia distinta. Las miré con fascinación y miedo. No eran llaves comunes de casa. Había llaves de candado, de coche, de cofres, incluso una tan extraña que parecía sacada de otra época. El sobre tenía un nombre escrito con tinta desvaída. Para quien descubra esto. Un escalofrío recorrió mi espalda. No decía un destinatario concreto. Era un mensaje abierto, como si quien lo dejó supiera que algún día alguien encontraría esa caja. Con el pulso acelerado, lo abrí con cuidado. Dentro había varias fotografías en blanco y negro, algunas desgastadas por el tiempo. En ellas aparecía un hombre joven, de traje, con una mujer a su lado. Ambos sonreían, pero lo más perturbador era que el hombre se parecía demasiado a mi esposo. Me llevé la mano a la boca. Era imposible. Ese hombre tenía el mismo porte, la misma mirada. Pero las fechas impresas en el borde de las fotos correspondían a años en los que él aún era un niño. ¿Qué significa esto? Susurré en voz baja, sintiendo que la voz me temblaba. Volví a mirar las llaves. De pronto, no eran solo piezas de metal, sino puertas que se abrían en mi imaginación. ¿A qué correspondían? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Una caja fuerte? ¿Otra vida paralela que nunca conocí? Me levanté con la caja en brazos y la llevé al comedor de la casa. Necesitaba verla con más claridad. Encendí todas las luces, puse los objetos sobre la mesa y los observé uno a uno. El silencio de la casa se volvió pesado, como si las paredes también quisieran escuchar el secreto. La libreta de cuero estaba cerrada con un broche oxidado. Lo abrí y descubrí páginas llenas de anotaciones. Fechas, direcciones, nombres que no reconocía. Algunas páginas tenían dibujos de llaves con descripciones a su lado. Era un registro meticuloso, como el de alguien que llevaba una doble vida y quería mantener un control absoluto sobre sus secretos. En ese momento, sentí que no estaba sola. El aire de la casa cambió. Una corriente fría me recorrió los brazos. No era miedo exactamente, era la certeza de que lo que había encontrado no debía haberlo encontrado. Me asomé a la ventana. La calle estaba vacía, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Sabía que esas llaves no eran simples objetos. Eran la entrada a otra vida.
Una vida que alguien, tal vez muy cercano a mí, había querido ocultar para siempre. Y aquí hago una pausa para quienes están escuchando esta historia. Si esta escena ya los atrapó, los invito a suscribirse al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos acompañan. Porque lo que descubrí en esa caja y las puertas que esas llaves abrieron, marcaron el inicio de una verdad que nunca imaginé. Me quedé mirando las fotografías sobre la mesa. El hombre de la foto, tan parecido a mi esposo, parecía mirarme con ojos que atravesaban el tiempo. Las llaves brillaban bajo la luz amarilla, como esperando ser usadas. Y yo, con la caja abierta frente a mí, comprendí que había dado un paso sin retorno. Porque cuando un falso techo esconde una caja con llaves, no es solo madera y polvo lo que se derrumba. Es toda la vida que creías conocer. Me llamo María Eugenia López, pero todos en el pueblo me dicen simplemente Maru. Tengo 65 años, y durante mucho tiempo pensé que mi vida había sido tan sencilla y predecible como las estaciones del año. Una casa de ladrillo con jardín en la entrada, un matrimonio estable, 2 hijos que crecieron, se marcharon y formaron sus propias familias. Un garaje lleno de herramientas viejas, recuerdos y trastos acumulados. Nunca imaginé que ese garaje, el rincón más anodino de la casa, escondiera el secreto que iba a sacudir los cimientos de mi vida. Nací en una familia de agricultores. De niña aprendí que el trabajo duro y el silencio eran la moneda de cambio en la vida. Mi madre era de esas mujeres que se levantaban antes del amanecer para preparar el pan y se acostaban cuando todos dormíamos, con las manos todavía ásperas de tanto fregar. Mi padre, en cambio, era un hombre reservado, que pocas veces hablaba, pero que con una sola mirada podía imponernos respeto. Yo crecí en ese entorno donde las cosas no se decían, simplemente se hacían. Y tal vez por eso, con el tiempo, me acostumbré a aceptar sin preguntas las rutinas, los silencios, los secretos pequeños que flotaban en el aire como sombras invisibles. Conocí a Ramiro, mi esposo, a los 19 años. Él era un joven mecánico, con las manos siempre manchadas de grasa y una sonrisa que me desarmaba. Nos casamos pronto, y con el tiempo compramos esta casa, la misma en la que aún vivo. Él arreglaba coches en el garaje y yo, entre las cuentas y las tareas del hogar, me encargaba de sostener el día a día. Tuvimos 2 hijos, Lucía y Andrés. Lucía, la mayor, siempre fue curiosa, inteligente, con ansias de volar lejos. Andrés, en cambio, era más callado, más parecido a mí, paciente, metódico, de esos que observan más de lo que hablan. Nuestra vida familiar tenía altibajos, como cualquier otra. Hubo momentos de alegría, como cuando compramos nuestro primer coche nuevo o cuando celebramos los 15 de Lucía con un vestido que yo misma cosí. Pero también hubo sombras, discusiones por dinero, largos silencios cuando Ramiro llegaba tarde del taller, cansado y huraño. Yo aprendí a no preguntar demasiado. Pensaba que así mantenía la paz. Pero ahora, mirando atrás, comprendo que ese hábito de callar fue lo que permitió que los secretos echaran raíces en mi casa. El garaje siempre fue su espacio. Ramiro lo organizaba como quería: herramientas colgadas, estantes improvisados, cajas etiquetadas con su letra firme. Yo rara vez me metía allí, salvo para dejar cosas viejas o buscar adornos de temporada. Era un lugar impregnado de su olor, de su energía, de su carácter. Cuando él falleció hace 5 años, me limité a cerrar la puerta del garaje y a entrar solo cuando era necesario. El dolor era demasiado grande, y cada rincón me recordaba su ausencia. Lucía y Andrés me visitaban de vez en cuando. Lucía, desde la ciudad, siempre llegaba con prisa, hablándome de su trabajo, de sus proyectos. Andrés, más cercano, me ayudaba con la compra y con algunas reparaciones. Ambos me insistían en que debía vender la casa e irme a vivir con alguno de ellos. Pero yo me negaba. Esa casa era mi refugio, el último vínculo con Ramiro. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que ni yo misma sospechaba, era que bajo ese garaje dormía una verdad que cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Esa tarde, cuando encontré la caja en el falso techo, recordé todas las veces que vi a Ramiro trabajando allí de madrugada. Yo me despertaba y, al asomarme por la ventana, lo veía moviéndose entre sombras, como si buscara algo. Siempre pensé que era insomnio, que solo necesitaba distraerse con su taller improvisado. Nunca se me ocurrió pensar que estaba escondiendo algo. La caja estaba allí arriba, esperándome. Y lo curioso es que no llegó a mí por una búsqueda deliberada, sino por accidente. Como si el destino hubiera decidido que ya era hora de que supiera la verdad. Las iniciales MR en la madera me intrigaban. Podrían ser de Ramiro, o de alguien más.
El sobre con la inscripción "Para quien descubra esto" me erizó la piel. ¿Quién deja un mensaje así, a menos que sepa que lo que guarda no podrá permanecer oculto para siempre? Pensé en mis hijos. ¿Debía contarles de inmediato lo que había encontrado? ¿O guardarlo en silencio hasta comprenderlo yo primero? La experiencia me decía que los secretos deben desvelarse con cuidado, como quien abre una puerta que chirría en medio de la noche. Decidí callar. De momento, ese hallazgo era mío. Una carga y un misterio que debía descifrar sola. Esa noche no pude dormir. El rostro de Ramiro se mezclaba en mi memoria con el del hombre en las fotografías. Se parecían tanto, y al mismo tiempo no eran el mismo. Las fechas no coincidían, los escenarios eran distintos. Pero los ojos, esos ojos eran idénticos. Me pregunté si había tenido una vida paralela antes de conocerme. Si esas llaves eran las puertas a ese pasado oculto. Si yo, que lo había acompañado más de 40 años, había sido en realidad apenas una pieza en un tablero más grande. Al amanecer, me preparé un café y extendí sobre la mesa los objetos de la caja. Las llaves, la libreta, las fotografías. Los observé como si fueran piezas de un rompecabezas que debía armar con cuidado. Me dije a mí misma que ya no podía retroceder. Esas llaves abrían puertas. Y yo, aunque temblara de miedo, debía averiguar qué había detrás de cada una. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando me encontré de nuevo frente a la mesa del comedor. Los objetos de la caja estaban extendidos como testigos mudos: las llaves, la libreta de cuero, las fotografías y el sobre amarillento. Los observaba con una mezcla de temor y fascinación, como si cada pieza respirara una historia propia. El silencio de la casa se sentía espeso, distinto, como si hasta las paredes contuvieran la respiración esperando que yo diera el siguiente paso. Tomé primero las llaves. El manojo era pesado, metálico, frío al tacto. Las pasé una por una entre mis dedos. Una pequeña, con un diente gastado, parecía de un candado. Otra, alargada y elegante, como de un coche antiguo. Había varias más, todas diferentes, todas con marcas de uso. Al final, encontré una extraña, larga, con un diseño labrado, como si perteneciera a una cerradura de otro siglo. La sostuve entre mis manos y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿A qué puerta pertenecía esa llave? Dejé las llaves a un lado y abrí la libreta. El cuero crujió al desplegarse, liberando un olor a viejo, a polvo acumulado. Las páginas estaban llenas de anotaciones escritas con una letra firme, inclinada hacia la derecha. Reconocí de inmediato la caligrafía. Era la de Ramiro. Mi corazón se detuvo. Era imposible negarlo. Las mismas letras que había visto en notas de compra, en las facturas de la ferretería, en las tarjetas que me dejaba en los aniversarios. No había duda, esa libreta le pertenecía a mi esposo. Leí las primeras páginas con ansiedad. No eran simples apuntes de trabajo. Había fechas, nombres de lugares, y junto a cada entrada, una referencia a una llave. 15 de marzo, bodega 4, usar llave pequeña con marca. 2 de abril, calle Hidalgo 32, puerta trasera, llave larga. 10 de mayo, taller viejo, candado oxidado. Cada anotación parecía describir una ruta, un mapa secreto de sitios a los que nunca supe que él iba. Sentí que la piel se me erizaba. Había vivido 40 años con él, y sin embargo, había toda una red de lugares que jamás mencionó. Respiré hondo y pasé la página. De pronto, entre las anotaciones meticulosas, había frases más crípticas. Guardar la caja lejos de sus ojos. El pasado siempre vuelve. Si alguien lo encuentra, será porque ya es hora. Me quedé helada. Esa última frase me golpeó como un trueno. ¿Había sabido Ramiro que yo iba a encontrar la caja? La dejó a propósito, escondida, esperando que tarde o temprano cayera en mis manos. Dejé la libreta temblando sobre la mesa y tomé las fotografías. Eran en blanco y negro, gastadas por el tiempo, pero aún se distinguían bien los rostros. El hombre de las fotos se parecía demasiado a Ramiro, aunque más joven, con un traje elegante que nunca vi en su armario. A su lado, una mujer sonreía. No era yo. Mi respiración se agitó. Miré al reverso de una de las fotos y encontré una fecha, 1979. Ese año, Ramiro apenas tenía 20, y yo aún no lo conocía. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué la guardó durante tanto tiempo? El sobre era lo único que me quedaba por revisar. Tenía la inscripción que ya había leído: para quien descubra esto. Lo abrí con cuidado, como si fuera un objeto sagrado.
Dentro había una carta. Las palabras estaban escritas con la misma caligrafía de Ramiro. Si llegaste hasta aquí, significa que el pasado ha tocado a tu puerta. No fue por casualidad que encontraste estas llaves. Cada una abre un lugar que guarda un fragmento de mi vida antes de ti. Nunca quise que te lastimara, pero sé que los secretos, tarde o temprano, se revelan. Lo que hagas con esto depende de ti. Solo te pido que recuerdes que, a pesar de todo, el amor que te di fue verdadero. Las lágrimas me nublaron la vista. Era su letra, eran sus palabras. Ramiro, el hombre con quien compartí mi vida, había escondido no solo objetos, sino una parte de sí mismo que nunca me mostró. Sentí rabia, tristeza y miedo. Pero sobre todo, una determinación creciente. Debía saber la verdad. No podía dejar esas llaves en un cajón y fingir que nada había pasado. Tenía que descubrir qué puertas abrían, qué historias guardaban, qué vida secreta se escondía detrás de mi esposo. Guardé la libreta, las llaves y las fotos de nuevo en la caja. La cerré con fuerza y la abracé contra mi pecho. Era como sostener un corazón ajeno, uno que latía con secretos que yo aún no entendía. Me miré en el espejo del comedor. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma. Era una viuda que acababa de descubrir que quizá nunca conoció por completo al hombre con el que compartió 40 años. En ese momento, sonó el teléfono. Era Lucía. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con la voz apresurada de siempre. La miré de reojo a través de la fotografía en mis manos. Pensé en decirle la verdad, en compartir el peso de lo que había descubierto. Pero no lo hice. «Bien, hija, aquí, arreglando unas cosas en la casa». Ella no notó nada. Me habló de su trabajo, de una reunión, de lo cansada que estaba. Yo la escuché con la mente lejos, pensando en las llaves, en los nombres escritos en la libreta, en la mujer desconocida de las fotos. Cuando colgué, sentí un vacío enorme. Mis hijos no sabían nada. Y sin embargo, yo cargaba ahora con un secreto que podía cambiarlo todo. Decidí que al día siguiente comenzaría a probar las llaves. Una por una, en cada sitio anotado en la libreta. Aunque me temblaran las piernas, aunque la verdad fuera demasiado dolorosa. Porque los secretos pueden esconderse bajo un falso techo. Pero cuando caen, ya no hay manera de volver a guardarlos. El amanecer siguiente me encontró con la caja sobre la mesa y la libreta abierta. El café se enfriaba en mi taza, olvidado, mientras repasaba una y otra vez las anotaciones de Ramiro. Cada línea parecía un mapa, un destino. Cada llave, una invitación a abrir puertas que quizá nunca debí cruzar. Comencé con la primera anotación clara. 15 de marzo, bodega 4, usar llave pequeña con marca. La bodega número 4 estaba en las afueras del pueblo. Recordé que Ramiro solía desaparecer algunas tardes diciendo que debía ir por repuestos. Yo siempre creí que se refería al taller. Ahora comprendía que su camino lo llevaba a otro sitio. Guardé la caja en mi bolso grande, me puse un abrigo y caminé con el corazón palpitando. El camino hasta allí fue silencioso, como si el viento mismo guardara respeto por lo que estaba a punto de descubrir. La bodega era un edificio gris, descuidado, con puertas metálicas numeradas. El número 4 estaba oxidado, con un candado que parecía haber resistido años de lluvia y sol. Saqué la llave pequeña con una marca en el diente. Mis manos temblaban cuando la introduje en la cerradura. Giró con un clic seco, y el candado se abrió. La puerta chirrió al empujarla. Dentro había cajas de cartón, un par de muebles cubiertos con sábanas, en el centro, un coche antiguo cubierto de polvo. Me acerqué con cautela. Era un sedán negro, elegante, de los años 70. Al limpiarle el parabrisas con la manga, vi en el retrovisor colgado un llavero con las iniciales MR. Mis rodillas flaquearon. Ese coche nunca lo había visto en mi vida. ¿Por qué lo guardaba en secreto? ¿Qué historia se escondía tras esas llaves y ese vehículo olvidado? Revisé las cajas apiladas a un costado. Algunas contenían ropa vieja de hombre, trajes elegantes, corbatas, zapatos de charol. Otros tenían documentos, facturas, sobres con nombres que no reconocía, recibos con direcciones de otras ciudades. Tomé un sobre al azar y lo abrí. Dentro había una carta dirigida a Marcos Ramírez. Mi respiración se cortó. Ese no era el nombre de mi esposo. Él era Ramiro López. El coche, los trajes, las cartas, todo pertenecía a ese tal Marcos Ramírez. Y sin embargo, todo llevaba la huella de Ramiro. ¿Había tenido otra identidad? ¿Una vida paralela?
Salí de la bodega con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. El aire frío me golpeó en la cara, obligándome a respirar hondo. Cerré la puerta y dejé el candado colgando, como si nada hubiera sido tocado. Pero en mi interior, ya nada estaba intacto. Esa noche no pude conciliar el sueño. Las imágenes del coche, de los trajes, de las cartas a nombre de otro hombre, se mezclaban en mi cabeza como piezas de un rompecabezas imposible. Tomé la libreta y busqué la siguiente anotación. 2 de abril, calle Hidalgo 32, puerta trasera, llave larga. Sabía dónde quedaba. Era una calle tranquila, con casas antiguas de fachadas agrietadas. Decidí que al día siguiente iría. El sol apenas despuntaba cuando llegué a la dirección. La casa número 32 estaba descuidada, con persianas rotas y un jardín abandonado. Parecía deshabitada desde hacía años. Caminé hasta la puerta trasera, saqué la llave larga que mencionaba la libreta y la probé. Encajó a la perfección. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro, el aire era denso, cargado de humedad y polvo. Encendí una linterna que había traído en mi bolso y avancé con pasos cautelosos. La sala estaba vacía salvo por un mueble de madera cubierto con una manta. Al retirar la tela, descubrí un escritorio lleno de carpetas. Las abrí una a una y encontré documentos con el mismo nombre, Marcos Ramírez. Había escrituras de terrenos, cuentas bancarias, contratos de compra y venta. Todo a nombre de ese hombre que era, al mismo tiempo, mi esposo y un desconocido. En un cajón hallé algo más perturbador aún, fotografías. Ramiro, o Marcos, posando junto a una mujer y 2 niños pequeños. Una familia que no era la nuestra. El corazón me dio un vuelco. ¿Tenía otra familia? ¿O era todo parte de una fachada aún más grande? Me senté en una silla, con las manos temblorosas. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre mí. Era como entrar en un teatro abandonado donde aún resonaban las voces de actores que habían interpretado una obra secreta. Salí tambaleándome, cerrando la puerta tras de mí. El sol me cegó al salir, como si quisiera obligarme a enfrentar la realidad. Ya no podía negarlo, Ramiro había sido más de lo que siempre me contó. Y las llaves eran apenas la punta del iceberg. De regreso en casa, extendí de nuevo los objetos sobre la mesa. El coche en la bodega, la casa en la calle Hidalgo, los documentos a nombre de otro hombre, las fotos de una familia desconocida. Cada pieza gritaba una verdad imposible de aceptar. Ramiro había tenido otra vida. Una vida entera, con otro nombre, otra gente, otros secretos. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba envejecida de golpe, con los ojos cargados de preguntas sin respuesta. ¿Quién había sido en realidad mi esposo? ¿Un mecánico sencillo que trabajaba en su garaje? ¿O un hombre con 2 identidades, 2 vidas, 2 mundos? La libreta tenía más direcciones, más anotaciones. Y yo sabía que no podía detenerme allí. Tenía que seguir, aunque la verdad me destrozara. Porque si algo me enseñaron los años es que el silencio pesa más que el dolor. Esa noche recé por primera vez en mucho tiempo. No pedí respuestas, ni alivio. Solo pedí valor. Valor para seguir girando cada llave, para abrir cada puerta, para enfrentar cada verdad que Ramiro había dejado tras de sí. Porque ahora entendía, las llaves no eran solo objetos metálicos. Eran símbolos. Cada una representaba un secreto, un fragmento de su otra vida. Y yo, como guardiana involuntaria, debía descubrirlos todos. El amanecer siguiente me recibió con el corazón encogido y la caja aún abierta sobre la mesa. Había dormido poco, atrapada en pensamientos que se enredaban como hiedra venenosa. Las fotos de aquella familia desconocida, los documentos con el nombre de Marcos Ramírez, el coche oculto en la bodega. Mi Ramiro, o Marcos, ¿quién había sido en realidad? La libreta aún tenía páginas con direcciones y fechas. El siguiente sitio señalado era una caja de seguridad en un banco del centro, con el número 117 anotado al margen. Sentí un vértigo inmenso. No estaba preparada para enfrentar más secretos, pero tampoco podía detenerme. Las llaves no me dejaban dormir. Aquel día caminé hacia el banco con paso lento, como si cada zancada me acercara a un abismo. La llave pequeña, plateada, se ajustaba perfectamente a la cerradura de la caja de seguridad. El empleado me guió hasta la sala de depósitos y me dejó sola. Con manos temblorosas, abrí el compartimento. Dentro había sobrecerrados, fajos de billetes antiguos, y más fotografías. En una de ellas, el hombre que tanto se parecía a Ramiro aparecía frente a un local comercial con un rótulo que decía, Automotriz Ramírez.
Otra lo mostraba con un niño en brazos. El niño tendría unos 3 años, con cabello oscuro y rizado. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era su hijo? ¿Un hermano secreto de mis hijos? El aire en la sala me resultaba sofocante. De regreso en casa, me encontré con Andrés, mi hijo. Él me miró preocupado. Mamá, te noto rara. ¿Te pasa algo? Me mordí el labio. La tentación de compartir la verdad era fuerte, pero aún no tenía todas las piezas del rompecabezas. Solo estoy cansada, hijo. He estado ordenando cosas de tu padre. Andrés asintió, pero su mirada me dijo que no me creía del todo. Esa noche, decidí enfrentar la última dirección que la libreta mencionaba. Kilómetro 12 Camino Viejo, Finca. Era un sitio apartado, en las afueras del pueblo. Llevé conmigo una linterna, el manojo de llaves y la caja, como si fueran escudos contra lo desconocido. La finca estaba en ruinas, con un portón oxidado. Probé una de las llaves y encajó a la perfección. Al entrar, la linterna iluminó un granero semiderruido. Allí, en una esquina, había un baúl de hierro cerrado con candado. El corazón me retumbaba en los oídos cuando giré la llave adecuada. El candado cayó con un chasquido seco. Abrí el baúl y descubrí carpetas, más fotografías, y una pistola envuelta en un pañuelo. Los documentos eran los más reveladores. Pasaportes con distintos nombres, todos con la foto de Ramiro, licencias de conducir de varias ciudades, contratos con firmas que parecían falsas. Era evidente, mi esposo había llevado una doble vida. O quizá más de 2. En las fotos aparecía él, siempre con la misma sonrisa que conocí, pero rodeado de rostros distintos, familias diferentes, amigos diferentes, vidas que nunca compartió conmigo. Me senté en el suelo del granero, con la pistola en las manos. Las lágrimas corrían sin control. El hombre al que había amado, con el que había compartido 40 años, era un desconocido. O varios desconocidos, en una sola piel. La rabia y la tristeza me devoraban. Pero entre todo ese dolor, surgió algo más fuerte, la necesidad de proteger a mis hijos. Lucía y Andrés no podían descubrir la verdad de golpe. Ese peso debía cargarlo yo primero. Guardé todo de nuevo en el baúl y lo cerré. Me quedé un largo rato mirando la finca vacía, escuchando el crujido de las ramas y el canto lejano de un búho. Era como si Ramiro aún estuviera allí, observándome desde las sombras. De regreso en casa, Lucía me llamó. Mamá, ¿has estado bien? Andrés me dijo que te notó extraña. Tragué saliva. Estoy bien, hija. Solo he recordado mucho a tu padre. Ella suspiró. Yo también. Pero sabes, mamá, siempre pensé que papá escondía cosas. Nunca me atreví a preguntarle. Sus palabras me estremecieron. Tal vez mis hijos habían intuido algo que yo, por amor o por ceguera, nunca quise ver. Los días siguientes fueron de silencio y reflexión. La caja seguía sobre la mesa, como un recordatorio constante. A veces la odiaba, otras la veía como un tesoro. Pero siempre, siempre, me obligaba a enfrentar la misma pregunta. ¿Quién había sido Ramiro realmente? La respuesta nunca sería completa. Sus secretos eran demasiados, demasiado hondos. Pero yo, con las llaves y la libreta en mis manos, era ahora la guardiana de esa verdad. Una tarde, me senté frente a Lucía y Andrés. Saqué la caja, la coloqué sobre la mesa y hablé con voz firme. Hijos, su padre nos ocultó cosas. No todas son fáciles de entender, pero es hora de que lo sepan. Les mostré la libreta, las llaves, las fotos. No todo. Decidí reservar lo más doloroso, al menos por ahora. Ellos escucharon en silencio, con ojos incrédulos. Lucía lloraba, Andrés fruncía el ceño con rabia. ¿Por qué, mamá? Preguntaron casi al unísono. Yo respiré hondo. Porque todos guardamos secretos. Pero algunos pesan más que otros. Y el peso de su padre fue mayor de lo que imaginamos. Esa noche dormí con la caja cerrada a mis pies. Por primera vez en semanas, pude descansar. No porque hubiera resuelto el misterio, sino porque había compartido una parte de él. Hoy, mientras cuento esta historia, entiendo que las llaves no eran solo metálicas. Eran símbolos. Cada una abrió un recuerdo, una mentira, una verdad. Cada puerta me mostró un rostro distinto de Ramiro, esposo, padre, mecánico, Marcos Ramírez, y quizá más. Nunca sabré del todo quién fue. Pero aprendí algo, los secretos, por más que se escondan bajo falsos techos, siempre encuentran la forma de caer sobre nosotros. Soy María Eugenia López, y un día cualquiera,
buscando una caja de adornos, empujé el falso techo del garaje. De allí cayó una caja que cambió mi vida para siempre. Una caja con llaves de otra vida. Una vida que, aunque no fuera mía, me enseñó que la verdad siempre termina abriéndose paso.